Si os pregunto en qué países del mundo es más difícil encontrar trabajo, seguramente penséis en lugares como Kenia, Haití, República del Congo o Sri Lanka. Todos ellos son países bastante pobres, con un desarrollo económico bajo, con gobiernos muy pero que muy corruptos y evidentemente lugares donde encontrar un buen trabajo o incluso cualquier trabajo es algo realmente complicado. Pero lo cierto es que hay un país que todavía está peor que ellos, un país donde la tasa de paro es incluso más alta. Quizás estemos hablando de un país africano, tal vez de uno latinoamericano. Pues no, amigos, amigas, ese país no pertenece a ninguno de esos dos continentes. Y no pertenece porque ese país es España. Sí, lo has oído bien. Los españoles tienen una tasa de paro más alta que los argelinos, los haitianos o los congoleños. Pero es que la cosa ni mucho menos acaba ahí. Con los datos del 2021 en la mano, España es también el país con más desempleo juvenil de Europa y el octavo de todo el mundo. Sí, el octavo. A lo que os preguntaréis, ¿cómo demonios es posible que en una economía tan aparentemente avanzada como la española, los jóvenes lo tengan más difícil para encontrar trabajo que en países que se consideran subdesarrollados? ¿Cuál es realmente el problema que hay tras el desempleo en España? Pues hoy, en este vídeo, os vamos a hablar de una de las principales razones que explican estas preocupantes estadísticas y de por qué el mercado laboral español es uno de los que peor funciona del mundo. ¿Queréis respuestas? Pues venga, no esperemos más. ¡Atentos! Mis queridos amigos y amigas de Visual Economic, os presento el problema que durante casi 40 años ha estado lastrando la economía española: la temporalidad. Para quien no lo sepa, la tasa de temporalidad explica qué proporción de los contratos de trabajo son de una duración corta, es decir, una duración de poco más de unos meses. En España, esta proporción de empleados temporales ha sido en las últimas décadas realmente alta. Fijaos. España es el país de la Unión Europea con más trabajo temporal, que alcanza 1 de cada 4 personas asalariadas. El problema no es solo que el contrato temporal es más inestable, sino que en muchos casos ni siquiera está justificado. Para ser más concretos, durante los últimos 5 años, 90 de cada 100 contratos que fueron firmados en España fueron temporales. Y aunque durante los últimos años la tasa de temporalidad pasó de más de un 26% a cerca de un 22% justo antes de la última reforma laboral, España ha seguido siendo, con diferencia, el país con más temporalidad de Europa. Para solucionar este problema, el actual gobierno socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, entre otras cosas, ha sustituido los contratos temporales por los denominados contratos indefinidos discontinuos. Pero, como veréis, los problemas subyacentes siguen siendo en gran medida esencialmente los mismos. Pero como esta es una reforma nueva, en este vídeo vamos a ver cómo han funcionado el mercado laboral español durante los últimos 40 años y vamos a repasar cuáles han sido sus mayores deficiencias. Por eso, nos vamos a centrar en los efectos del sistema hasta la última reforma. Y sí, ya sé que muchos de vosotros estaréis pensando que España siempre haya tenido una tasa de temporalidad tan alta, al final no es algo tan extraño. España no deja de ser un país turístico, donde las empresas suelen contratar gente solo para los meses de verano y para hacerlo tradicionalmente han recurrido a estos contratos temporales. Sin embargo, la explicación no es tan sencilla. Fijaos en esta gráfica. España no es solo una economía temporal en el sector turístico, sino que es una economía donde prácticamente cualquier sector que se analice ha mantenido en las últimas décadas tasas de temporalidad mucho más altas que las de sus vecinos europeos. Pero si esto todavía no os convence, lo mejor que podemos hacer es comparar. ¿Y sabéis qué? Pues que países tan turísticos como por ejemplo Malta o Grecia tienen menos de la mitad de contratación temporal que tradicionalmente ha tenido España, por lo que la hipótesis del turismo se cae por su propio peso. Ahora bien, si la temporalidad española no se debe al turismo, entonces ¿por qué ha sido tan alta en las últimas décadas? Pues bien, para conocer la respuesta tenemos que viajar al pasado. ¡Aquellos maravillosos 80! Corría el año 1984 cuando la nueva España democrática se enfrentaba a su primera gran crisis económica. El Producto Interior Bruto español se había desplomado un 26%, la tasa de paro llegó a superar la barrera del 20% y en general las condiciones económicas eran mucho peores que a finales de los 70. Ante esta situación, el nuevo gobierno de Felipe González, el presidente del momento, tenía que ponerse manos a la obra y solucionar cuanto antes el problema. El sistema español necesitaba
necesitaba un mecanismo para absorber a todas las personas que buscaban empleo, y lo necesitaba urgentemente. Sin embargo, amigos, en la España de los 80, contratar a un trabajador conllevaba importantes inconvenientes para las empresas. Existía una legislación laboral muy rígida que, de forma general, solo permitía la formalización de contratos fijos. Esto último se debía a una cláusula conocida como el principio de causalidad, y no permitía firmar contratos temporales en trabajos de naturaleza permanente. Así que, como os podéis imaginar, una empresa tenía que estar muy pero muy segura antes de contratar a nadie, y debía tener la suficiente confianza en que sus ventas se mantendrían estables con el paso del tiempo, cosa que evidentemente no siempre sucedía. Conclusión: se contrataba muy poco. Pues bien, siendo consciente de esta situación, en un intento de aumentar la contratación y aproximarse a un modelo laboral más flexible como el de los otros países europeos, en octubre del 84 el gobierno de Felipe González decidió eliminar de golpe el principio de causalidad, permitiendo así a todas las empresas contratar temporalmente por un máximo de 3 años. Eliminada la causalidad, eliminado el miedo a contratar. Pero, ¿qué pensáis? ¿Creéis que esa medida funcionó? ¿Sirvió la flexibilidad para aumentar la contratación? Pues atentos a la gráfica. Lo cierto es que tan solo 5 años después de reformar la legislación laboral en España, la contratación anual de trabajadores aumentó en más de 2 millones de contratos, casi el doble que en 1984. Así que podríamos decir sin temor a equivocarnos que la reforma, sí, fue todo un éxito. O al menos un éxito en el corto plazo, porque en el largo plazo esta reforma creó una gran diferencia entre los empleados fijos y los temporales. Una diferencia que terminó en la pésima situación actual. Esto es lo que se conoce como la dualidad del mercado laboral. Hasta la última reforma, puesta en marcha en 2022, el coste de despido de un empleado temporal era de 12 días de salario por año trabajado, mientras que para un trabajador fijo esta cifra subía hasta los 33 días. Hablamos de una indemnización casi 3 veces mayor que hizo que los empleados fijos cobraran de media unos 17.000 euros de indemnización por despido, mientras que los empleados temporales cobraban apenas 1.132 euros, es decir, menos de una décima parte. Por supuesto, esta diferencia en el coste de despido hizo que las empresas prefiriesen contratar empleados temporales en lugar de empleados fijos para evitar pagar las altísimas indemnizaciones en casos de tener que prescindir de ellos. La consecuencia fue que los jóvenes españoles empezaron a tenerlo muy pero que muy complicado para que una empresa decidiera darles un trabajo indefinido. Y ojo, porque lo más curioso es que cuando el límite de contratos temporales encadenados se cumplía, entonces muchas empresas preferían despedir a sus trabajadores y simplemente contratar a otros nuevos a quienes podía seguir haciendo contratos temporales. Y diréis, bueno, pero si se despide a un trabajador pero se contrata a otro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la dualidad y la temporalidad empeoran las altas cifras de paro y de baja productividad de España? Pues bien, fijaos. Tras la reforma laboral del 84 y gracias a la flexibilidad que introdujo la misma, la probabilidad de que los jóvenes encontraran trabajo al incorporarse al mercado laboral aumentó un 9% respecto a los años anteriores. Sin embargo, muchos de los que entraron al mercado laboral lo hicieron encadenando contratos temporales, y debido a la inestabilidad de este tipo de contratación, estuvieron a lo largo de su vida laboral un 5% más de tiempo desempleados respecto a los que obtuvieron un contrato fijo desde el principio. Además, las empresas que tenían trabajadores temporales invirtieron en su formación un 16,6% menos de lo que habían invertido en los trabajadores fijos. Esta baja inversión en formación se explica debido a la incertidumbre sobre si los trabajadores temporales durarían o no lo suficiente en la empresa como para rentabilizar la inversión. Estos dos últimos hechos, es decir, un mayor tiempo en el paro y una menor inversión de las empresas en su formación, supusieron una caída en la productividad de los trabajadores temporales. Una bajada de la productividad que al final de la vida laboral de este tipo de trabajadores se tradujo en unos ingresos un 7,3% más bajos respecto a los empleados con contratos fijos.
Así que, queridos amigos, amigas, las conclusiones de estos datos son bastante claras. Empezar a trabajar en un marco de temporalidad como al que se han enfrentado los jóvenes españoles durante las últimas décadas supone pasar más tiempo en el paro, ser menos productivos, sufrir más inestabilidad y definitivamente recibir salarios más bajos. Claro que aquí no acaba la cosa. Si bien esta situación para los jóvenes y desempleados ya ha sido mala por sí misma, para colmo se ha visto agravada por su ya histórica situación de inferioridad en las empresas. Me explico. En las crisis económicas, muchas empresas se ven obligadas a reducir su plantilla y, como imaginarás, lo lógico en ese caso sería que cada empresa despidiera a sus trabajadores más prescindibles y se quedara con los más necesarios para volver a salir a flote. Es decir, que sea la productividad la que determine quién se queda y quién se tiene que marchar. Sin embargo, voy a hacerte una pregunta. ¿Qué pasa cuando el coste de despido de un trabajador joven y preparado es menos de una décima parte del coste de despido del trabajador que lleva años en la compañía? Pues que, sorpresa, sorpresa, a la empresa no le queda otra que despedir al trabajador temporal, por mucho que sea un trabajador que aporte más y sea más productivo que el que lleva años trabajando. Si eres un joven español, lo siento, pero el sistema te ha hecho jugar en desventaja. Es precisamente por este motivo que en España, en las crisis económicas, los trabajadores temporales han sido los que más han sufrido el desempleo. Vamos, que han sido siempre los primeros en irse a la calle. Si necesitas alguna prueba, atento a esta gráfica. Estemos a favor o en contra de que se proteja a los trabajadores más antiguos frente a los más jóvenes y los desempleados, la realidad es que esta distorsión lleva a que las empresas no puedan desarrollar todo su potencial y no puedan recuperarse más rápido de las crisis y, por supuesto, no puedan crecer lo suficiente como para dar empleo a la máxima gente posible. O en otras palabras, la dualidad no solo es un problema para los desempleados y los jóvenes, sino que lo es también para las propias empresas y la economía en general. Pero ojo, porque aquí nos hemos dejado una cosa en el tintero. Hemos hablado de las empresas que en una crisis tienen que despedir a sus trabajadores temporales, pero ¿qué pasa con las que solo tienen trabajadores fijos? Es más, ¿qué pasaría si todos los trabajadores tuvieran el coste de despido de los empleados con contratos indefinidos? ¿Acaso las empresas no despedirían nunca a nadie? Sin duda las empresas tendrían menos incentivos a despedir, ya que sería mucho más caro. Aunque como pasaba antes de la reforma de 1984, también tendrían muchos menos incentivos a contratar. Pero aparte de esto hay un dato que no debemos obviar. El coste de despido en España tras 10 años trabajados es, con 28,6 semanas de salario, el más alto de toda la OECD, seguido de países como Grecia y Lituania. Y diréis, ¿pero y qué implica todo esto? Pues que con un coste de despido tan alto, reajustar la plantilla y la estructura salarial de una empresa tras una crisis es algo extremadamente caro que puede llegar a provocar una quiebra innecesaria. Y no nos referimos precisamente a las grandes empresas, nos referimos sobre todo a pequeñas y medianas empresas, desde la peluquería de tu calle hasta la fábrica de tu pueblo. Por ejemplo, imagínate una pequeña carpintería que tenga, vamos a decir, 10 trabajadores y que por el impacto de una crisis entre en números rojos, es decir, en pérdidas, y se vea obligada a prescindir de la mitad de la plantilla. Supón que la media de años que lleva trabajando en la carpintería cada trabajador sea, vamos a decir, de 10 años y cada uno de ellos gane de media, vamos a decir, 1.800 euros. Pues bien, en ese caso, esta pequeña empresa, esta pequeña carpintería, tendría que pagar, en un momento donde están a punto de quebrar, cerca de 100.000 euros adicionales. Sumadle a esa cantidad las pérdidas provocadas por la crisis, la pérdida de los contratos, los clientes morosos, las dificultades bancarias, y el resultado puede llegar a ser unas pérdidas equivalentes a varios años de beneficios. Como os podéis imaginar, en muchos casos esto puede suponer un obstáculo insalvable. En el mejor de los casos, si el dueño de la carpintería podría intentar que el despido se considerara objetivo por causas económicas, cosa que por cierto solo está contemplada desde el año 2010 y que no siempre es aceptada por los jueces, en ese caso, pues bien, pues vale, podría rebajar el coste como mucho hasta el entorno de los 60.000 euros. Ante esta situación, es posible que el dueño de la carpintería se viera obligado a cerrar su negocio, y aunque hubiese podido continuar, si el despido hubiese sido más barato, al final el resultado serían 10 personas en el paro en lugar de 5. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, pero entonces, si no podemos hacer solamente contratos fijos, porque entonces perdemos flexibilidad, pero tampoco podemos tener contratos temporales, porque entonces generan dualidad, ¿cuál es la solución? Desde luego, anular la indemnización por despido, como por ejemplo ocurre en países como Dinamarca, sería una posibilidad.
pero no es la única. Si lo que queremos es tener un mercado flexible y sin dualidad, otra solución que se puede buscar sería algo intermedio, es decir, equiparar los costes de despido de los diferentes tipos de contrato, es decir, hacer que a las empresas no les resulte más beneficioso un tipo de contrato que otro. Y en cierto modo, eso es lo que se buscó con la reforma laboral que se aprobó en España en el año 2012. En esa reforma se redujo el coste de despido de los empleados fijos de 45 a 33 días por año trabajado. Además, facilitó a las empresas despedir por causa objetiva, argumentando pérdidas económicas con una indemnización de 20 días por año trabajado. Al mismo tiempo, se encareció el despido temporal. El resultado de este abaratamiento de los despidos fijos y el encarecimiento de los temporales condujo a un aumento de la probabilidad de encontrar empleo indefinido del 51,3%. Dos estudios de FEDEA y de la OCDE calculan que gracias a la reforma laboral se crearon entre 24.000 y 25.000 puestos de trabajos fijos anuales y se evitó que casi 50.000 personas al año perdieran su empleo. Y en cuanto a la dualidad, después de la reforma laboral se aprecia una estabilización a la baja en la tasa de temporalidad para los mismos niveles de paro de antes de la reforma, con lo que se puede inferir que la reforma tuvo efectos positivos de cara a su reducción o que por lo menos evitó que ésta volviera a sus niveles habituales. Pero lo cierto es que por muy útil que fuera la reforma laboral de 2012, esta no fue en absoluto suficiente y no sirvió para eliminar los problemas de raíz del sistema, y por eso ahora el gobierno socialista ha sacado adelante una nueva reforma laboral, otra más, que en este caso hace desaparecer la mayor parte de los contratos temporales y promueve que se denomine el contrato fijo discontinuo. Pero de este tema hablaremos más en vídeos futuros. Sin embargo, mis queridos amigos de Visual Economic, existía otra solución a los problemas de la dualidad bastante mejor que lo intentado hasta ahora. Una solución que no tiene nada que ver con jugar ni con los costes de despido de un contrato ni ninguna otra cosa parecida. ¿Y cuál es esa solución? Pues la veremos en un próximo vídeo que os dejaremos por aquí en cuanto esté subido. Así que hasta entonces, las preguntas que os hacemos a todos vosotros son las siguientes. ¿Creéis que el Estado debería regular las contrataciones en particulares? Si sois españoles, ¿habéis sufrido alguna vez las consecuencias de la temporalidad? Y si sois de otros países, ¿cómo funciona el mercado laboral donde vivís? ¿También hay temporalidad? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle al botón de like y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo y hasta pronto!